Pregunto, ¿ya todos están en el Classroom? ¿Ya Sí, lo profe. No, revisaron? profe. Ok, perfecto. Eso es muy importante porque ya tengo casi listos los temas de proyecto, entonces vamos a asignar eso también. Y entonces voy a enviarles algunos tutoriales adicionales para que vayan estudiando para el parcial y adelantando materia. Ok, entonces voy a compartirles pantalla por aquí. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué dice? Diagrama psicométrico, casos comunes. ¿Y ahora cambió? Sí, profe. Perfecto. Entonces fíjense aquí, entre los casos más conocidos, ya habíamos hablado del calentamiento y el calentamiento se logra si hacemos pasar una corriente de aire a ciertas características de temperatura, humedad y más, porque son todas las características de la carta psicométrica, la hacemos pasar mediante una resistencia a alta temperatura, por ejemplo, o por medio de un enfriador. Puede ser un ventilador, puede ser un intercambiador. Pero lo más importante es que vamos a tener que esa corriente de aire, al ser aplicada o retirada esa cantidad de energía, pues vamos a tener una corriente de aire en una condición diferente. En este caso, si es calentamiento, tendríamos esta dirección y tendríamos que la humedad permanece como ¿cómo se ve aquí? ¿Están viendo mi cursor? Permanece constante, profe. Ah, Permanece constante. gracias, hija. ¿Con quién hablé? Grisbian, profe. Ok, Cristian. Permanece constante. Entonces, y la humedad relativa, ustedes ven que la humedad permanece constante, pero fíjense, escuchen bien el análisis. La humedad específica permanece constante, pero la humedad relativa, ¿qué le pasa a la humedad relativa? Disminuye. Perfecto. Eso sería el análisis perfecto sobre la carta. Que la humedad de la corriente de aire, la humedad específica permanece constante, pero su humedad relativa, o sea, su capacidad para recibir agua, pues definitivamente se incrementa porque la humedad, su capacidad para recibir vapor de agua se incrementa porque su humedad relativa disminuye al aumentar la temperatura. Ya nosotros habíamos hablado de ese caso. Entonces, también habíamos hablado de un Profe, calentamiento. disculpe. Dígame. Buenos días, profe. Disculpe. Hay otra compañera, Carlina, está solicitando unirse aquí al Classroom. Pero es Miki, que digo. tienen que entrar, procurar entrar, porque tengo que salirme de la presentación para ir a buscarla, porque no tengo ese control aquí. Entonces, por favor, yo siempre los espero, pero tienen que tratar de entrar más a la hora para poder realmente que no tenga yo que salirme de la presentación. Ok. Entonces, estamos aquí y podemos tener calentamiento con humidificación. Entonces, fíjense, para que tengan una noción de qué es lo que pasa en la vida real, pues nosotros en el calentamiento podemos tener igual una resistencia térmica aquí en el dispositivo por donde pasa el aire, él se calienta, que sería esto, pero adiciona este tramo, el 1-2, el tramo 1-2. ¿Ven mi cursor? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, el tramo 1-2 lo tenemos aquí por calentamiento puro y aplicación de
un requerimiento energético, pero luego pasamos por un humidificador. O sea que agregamos vapor de agua o agua pulverizada en el ambiente del aire, en el contenido de aire, y entonces vamos a crear este proceso. Puede ser que sigue calentando, pero a la vez, fíjense, en este tramo 1, 2, pudiera seguir calentándose, pero aumentando bastante, de manera muy severa, la humedad como tal. Y en este caso, cierren sus micrófonos, por favor. Cierren sus micrófonos, que hay uno que está haciendo, ajá, gracias. O tenemos el 2, 3, porque fíjense, lo que estamos haciendo es calentando y humidificando. Pero pudiera tener estas dos rutas y yo pudiera pedirle que me explique qué está pasando aquí. Entonces, en el tramo 1, 2, yo estoy calentando. Formalmente estoy pasando de una temperatura 1 a la temperatura 2. Sin embargo, cuando humidifico, pudiera tener esta ruta y en esta ruta sigo calentando, pero ya menos severo, porque aquí tenemos un calentamiento bastante severo, aquí menos severo, pero voy a humidificar. Entonces lo que tengo es un buen difere'cial de contenido de vapor de agua en el contenido, en la masa de aire. Pero también pudiera tener esta ruta, la 1, 3'. ¿Qué me dice la 1, 3'? Si esta ya la expliqué, ¿qué me dice la ruta 2, 3', perdón? O sea, que aquí esta agua que está aquí como un aspersor, esto es un aspersor. Esto se usa mucho en las torres de enfriamiento, la aspersión. Y la aspersión, ¿para qué usamos la aspersión? Ya ustedes deberían saber eso. ¿Por qué usamos esos dispositivos de aspersión? Para agregar agua, profe. ¿Cómo? ¿Y por qué no le pego un chorro de agua y listo? También estoy agregando agua. Porque necesitamos mayor área de contacto. Muy bien, porque vamos a establecer que toda esta masa de aire merece, toda ella, ver toda esa cantidad de agua. Entonces necesito tener muchas gotas de agua o mucha área superficial de contacto entre el agua, que son gotitas muy, pero muy mínimas, y el aire o las moléculas de aire que van pasando por esa corriente para ya aumentar el área de contacto. ¿Quién habló? Fran Diennis Hernández. Fran Diennis. Muy bien. Sí. Dígame. Claro. Nosotros mismos podemos explicar que con seguridad en el tramo 2-3 se debe estar agregando vapor de agua y con una temperatura mayor a la de la corriente de aire. Mientras que en el tramo 2-3' se debe estar agregando agua líquida más frita. ¿Me explico? Una porque está líquida y muy probablemente viene fría, más fría, y la otra porque está ya vaporizada y seguro que viene más caliente. Heisler. Muy bien. Y Frandieni. Ok, fíjense, esas son las cosas que podemos presumir. Aquí tenemos deshumidificación con enfriamiento y habíamos dicho ya en clase, en el ejercicio que habíamos visto, que el aire puede pasar por un primer serpentín de refrigeración y en el serpentín de refrigeración se retira energía y ese enfriamiento, que sería el tramo 1-2, no es completo solo por el hecho de ser enfriado, sino que hay una condensación, se explica allí que hay un condensado. Si está condensando,
quiere decir entonces que tenemos un enfriamiento por desplazamiento sobre la línea de saturación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando enfriamos sobre la línea de saturación? Que podemos iniciar a una humedad específica 1 y terminar con una humedad específica 2 menor. Y si es la misma masa de aire, porque ustedes ven que aquí es la misma masa que entra, sale. Así siempre se va a interpretar también en las torres de enfriamiento, que toda la masa de aire que entra a la torre sale. Entonces, si es la misma masa de aire y pierde toda esta cantidad de agua, pues esa agua tiene que estar en algún lugar. Y en algún lugar quiere decir que esa agua, que ya no es, la masa de aire no puede realmente, por efecto de temperatura, sostenerla en saturación, pues sencillamente se condensa porque no hay otra manera de manejarla. Entonces, seguimos hasta el punto 2 y por eso es que no solamente enfriamos, sino que también condensamos. Y luego de 2 a 3, entonces lo que hacemos es un serpentín de calefacción, o sea, que mi rol aquí era enfriar, condensar el agua y volver a calentar a una temperatura específica que me deben estar dando por acá. Aquí voy a aplicar energía, aquí voy a retirar. ¿Estamos claros? Sí, profe. Tengo por aquí, gracias, tengo por aquí el enfriamiento evaporativo o humidificación adiabática. Fíjense, habíamos dicho que hay una especie de enfriamiento por medio del cual el aire caliente y seco adquiere una menor temperatura y humedad. Pudiera realmente deberse a diferentes fenómenos, pero dentro de nuestro criterio, para nosotros, esto es una humidificación y se está agregando una cantidad de agua en forma de aspersión, y si hay enfriamiento, esta agua debe ser líquida a una temperatura diferente a la temperatura del aire, y por eso es que está de alguna manera afectando la temperatura final. Entonces es cuando pasamos de T1 a T2, siendo que T2 es menor que T1. Y tenemos entonces que hay un aporte, fíjense, hay un aporte energético de parte de la corriente de aire que entra a unas condiciones 1. Hay un aporte energético de parte de lo que es el agua líquida agregada, y hay un aporte energético de parte de lo que es el aire de salida, que está más frío. Entonces todas esas entalpías se deben considerar, y esta diferencia en cuanto a la cantidad de agua que tiene al principio y la que tiene al final. Es importante porque esa es el agua agregada. La agua agregada es la que está aquí en este diferencial. ¿Estamos claros? Sí, profe. Fino. Entonces, y habíamos dicho que pudiéramos tener una mezcla adiabática. Pero entonces aquí pregunto, ¿y qué pasa si la mezcla no fuera adiabática? Porque adiabática es muy ideal, pero se puede lograr. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí sí hay intención, ¿ves? Aquí tenemos la tubería, y esa tubería pudiera estar protegida por aislamiento. Entonces sí podemos lograr esta mezcla específica. Pero si no fuera adiabática, ¿qué pudiera pasar? Pregunto. Bueno, profe, que va a perder calor con el entorno. Hay una transferencia ahí de calor, lo que va a hacer que por lo menos el proceso quizás dure más de lo que uno tiene estimado para agarrar esa humidificación o que haya una deshumidificación. Fíjense, el asunto está bien. ¿Con quién hablé? ¿Con quién hablé? Francelis dice. Franceli. Frandiaiki. Franceli, sí, profe, lo que pasa es que está Fran Dienis y está Franceli.
Ajá, y usted no es Fran Dieki, sino Franceli. Porque aquí tengo Sí, anotada a profe. Fran Dieki, a Fran Dieki. Muy bien. Entonces, fíjense, en este caso, yo quiero que coloquen su mente muchísimo más abierta, porque ve, yo tengo una corriente 1. ¿Ven mi cursor? Sí, profe. Ese es este punto 1. Y yo tengo una corriente 2 y habíamos dicho que era esta corriente 2. Y habíamos dicho que la humedad en 2 era mayor que la humedad en 1. Entonces, ¿qué espero yo? Y que la temperatura en 1 era mucho menor que la temperatura en 2. Por eso el punto 1 está a menor temperatura y menor humedad, y el punto 2 está a mayor temperatura, mayor humedad. ¿Qué espero yo si junto esas dos corrientes? Si no hubiese pérdida de energía, pues yo espero que en algún momento ellas alcancen el equilibrio, porque todo lo que ella le entrega a esta corriente y todo lo que esta corriente recibe, ¿por qué? Porque es de mayor a menor la transferencia de energía. Y la transferencia hasta de masa que hay allí. Pero venimos y juntamos las dos corrientes y yo espero que haya un punto de equilibrio. Así es que me lo tienen que explicar. Entonces, ¿qué es lo que yo espero en este punto de equilibrio si no fuera diabático? Eso sí me gustaría realmente que me dijeran. Si no fuera diabático, ¿qué esperan? A ver. Bueno, profe, Ajá. Ajá. ¿Quién más me opina? A ver. Muy bien. Bueno, profe, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Gustavo López, profe. Ajá, dime, Gustavo. Bueno, yo siento que en este caso también la temperatura, dependiendo del entorno en el cual nos encontramos, pueda jugar un papel o un rol importante, puesto que la temperatura final de la mezcla sería diferente a la que se obtendría en un proceso que es adiabático, ya que si hay ganancia de calor del entorno, la temperatura final sería mayor. Ahora, si hay pérdida de calor al entorno, la temperatura final sería menor. No sé si me explico. Es decir, Exacto. que podría Ajá. ir variando dependiendo del entorno en el cual se pudiese encontrar y ahí tendríamos como más cercanidad de un punto al otro. Exacto. El asunto es que no lograríamos ese punto de equilibrio si yo estoy gastando alguna parte de energía en el ambiente o, como muy bien lo dijo su compañero, si el ambiente fuera el que aportara energía, porque también si no es adiabático pudiera ser en las dos direcciones, bidireccional. Pero el asunto es que ya este punto de equilibrio así tan lineal, aquí es adiabático porque no estamos dejando que esa energía se vaya ni se quede, ni entre. Entonces él le va a entregar a esta corriente y van a llegar a un equilibrio perfecto que es esa línea recta. Sin embargo, esa línea, ese equilibrio muy probablemente sería muy difícil o como dijo su primera compañera, que tomaría muchísimo más tiempo porque necesitaría de una ayuda, pues, de un empujoncito, que, que definitivamente se dé suficiente tiempo como para que la misma mezcla busque su estabilidad, pero siendo que son dos corrientes que están dinámicas,
Estas son corrientes dinámicas, estas no son corrientes estáticas. Si tuviera que darle tiempo, debería ser, por ejemplo, 2 flujos diferentes que entran a un tanque y se quedan ahí en el tanque y en reposo, por más que el tanque no sea diabático, en reposo en algún momento llega al equilibrio en el tiempo. Pero esto siendo dinámico, definitivamente, pues muy probablemente no se lleguen a compensar completamente las temperaturas y los contenidos de humedad, porque hay una pérdida de energía. Y esta pérdida de energía puede ser realmente importante dentro del sistema. Esas son las preguntas que tienen que saber hacerse. Yo siempre espero, esta pregunta nunca me la han hecho, nunca. Yo digo en clase, uno de los casos conocidos, una mezcla diabática de 2 corrientes de aire que se mezclan. Pero, ¿por qué no preguntan? Bueno, ¿y si no es adiabática? Porque yo siempre les digo en clase, es adiabática y la vamos a poner ese caso porque definitivamente para ver exactamente qué pasa, pero ustedes tienen que ir desarrollando esa curiosidad y esa creatividad como para decir, bueno, ¿y si no fuera diabática? ¿Qué pasaría? Eso es muy importante, que ustedes siempre se hagan esas preguntas, porque para esto se requiere una inversión y a veces la gente no quiere invertir, o a veces vamos a suponer que esta fuera una capa de protección y a veces en esta capa de protección se puede romper. Y si se rompe la capa. Es uno de esos tubos que están por allá en la carretera y viene un carro y ¡ra! se lleva 100 metros de la capa de protección del aislante, del material aislante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Porque yo me tengo que saber dar cuenta de eso. Y me doy cuenta porque definitivamente este equilibrio, que es así tan lineal en este caso, pues ya no lo es. ¿Por qué? Porque puede ser que la compensación de esta alta energía que hay aquí con respecto a esta baja energía, sí, es muy probable que se mezclen y compartan cierta cantidad de energía, pero no toda la que hay, porque alguna de ellas se está perdiendo. Hay una pérdida de energía. Pero ya eso lleva a otro tipo de consideraciones, balance y más. Pero el asunto es que ustedes tienen que saber hacerse esas preguntas y hasta revisar por su cuenta para saber exactamente de qué se trata y que no los vaya a sorprender un sistema que era diabático y que de repente se rompe el material aislante y definitivamente es el mismo sistema, pero no se va a comportar igual. ¿Estamos claros? Sí, profe, entendido. Fino. Entonces, vamos a ver este problema. Se quiere pasar en una estancia de 150 metros cúbicos que se encuentran en una situación de invierno a una temperatura de bulbo seco de 5 grados centígrados y una humedad relativa de 30%. Se quiere pasar a una situación de confort con temperatura de 24 grados y una humedad relativa de 50%. Calcule el calor sensible y latente, o sea, la entalpía total, para alcanzar esa situación deseada. Y calcule la potencia térmica total requerida en media hora para obtener las condiciones finales indicadas. A ver, ¿quién me dice qué tenemos ahí? Bueno, profe, en este caso tenemos un calentamiento, como podemos observar, o bueno, no podemos observar, pero si tenemos el diagrama de la carta psicométrica, lo podemos a raíz de ello trazar y bueno, deducir que es un calentamiento. Y asimismo también Sí, estamos con la sí, sí. humedad, pues variándola Ajá. en este caso. Ajá. Y de forma que a raíz de ello podamos obtener las entalpías con el diagrama ciclométrico y posteriormente deducir cuál es el calor total y la potencia. Muy bien. Es muy importante que tengan su diagrama
en todas las clases que estamos dando. Lo chimbo, profe, es que en este caso no nos podemos parar en la pizarra, agarrar la carpeta. Está bien. Igual lo revisamos. Ya acepté a la persona que estaba esperando para entrar. Entonces, fíjense, tenemos esta condición. Tenemos la condición de el punto a 5 grados y 30%. Profe, dejó de compartir pantalla. ¿No está compartiendo? No, profe, ahorita no se está viendo. Debe ser a lo que me salí para aceptar a la persona. Un momentico. Ya le voy a... Okay. Y ahora... Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ya se visualiza. No, profe, se acaba de volver a salir. ¿Y aquí? No, todavía no se ve, profe. ¿Se sale? Ya voy. Sí, esto es raro porque ahorita se veía chévere, chévere. Ya voy. ¿Y ahora? Ahí se ve fino, profe. Me voy a quedar ahí entonces. Entonces, fíjense, tenemos una condición 1 y en la condición 1 tenemos 5 grados y 30% de humedad relativa. Pero nosotros necesitamos llevarlo a una zona de confort. Entonces, la temperatura de ese ambiente debería ser de 24 y una humedad relativa de 50. Entonces vámonos para nuestra carta psicométrica. Tenemos el punto 1, ya sabemos cómo es, que es la condición inicial de la sala. Tenemos el punto 2, que es la condición final. Y fíjense, siempre vamos a trazar una línea recta entre la condición inicial y la condición final. En esta línea recta, entonces habíamos hablado en clase que tenemos que, ¿cómo determinamos calor latente y calor sensible? ¿Qué habíamos dicho en clase? Tengo punto Calor 1. sensible se traza una línea que vaya constante por la humedad específica y para el calor latente se mantiene la temperatura 2 constante. Muy bien. Tenemos la curva, la línea de calor sensible, que es la que me da este cambio de temperatura, y la línea de calor latente, que es a temperatura constante, pero permite visualizar esta vaporización que hay aquí en el cambio de la temperatura que estamos buscando. Entonces tenemos y entonces ¿cómo hacemos para obtener la energía involucrada? ¿Qué habíamos dicho? Visualizamos las líneas que están en diagonal, profe, al punto que trazamos. Las que están afuera de la curva de saturación. Perfecto. Primero vemos que aquí va a haber una diferencia en el contenido de humedad del aire. Y por supuesto que hay un incremento en la humedad relativa. Todo eso hay que saber analizarlo. Todo lo que está pasando en el aire. ¿Por qué? Porque yo apenas lo que quiero es llevarlo de un estado de disconfort, que es 5 grados centígrados, a un estado de confort, que son estos 24 grados centígrados. Y con solamente buscar esto, entonces tenemos realmente un cambio bien, pero bien importante de las condiciones iniciales a las condiciones finales.
Y todo eso tenemos que saber explicarlo porque necesitamos realmente que el lugar que estamos acondicionando tenga la posibilidad de lograr esto. Entonces, muy bien, vamos a proyectar. Primero vemos que hay un aumento en el contenido de humedad. Segundo, la humedad relativa realmente ya asciende y asciende de una manera bien, pero bien importante. ¿Y qué pasa si, pregunto, en este tramo yo chocara con las líneas de saturación, sin ver todavía lo de las entalpías? Aquí. ¿Qué pasa si de 1 a 2 yo chocara con la línea de saturación en la búsqueda del punto 2? Llegaría a su punto máximo de humedad, profe. Y sí, pero fíjese, si yo estoy en 1 y vamos a suponer que yo paso por aquí, ¿está viendo mi cursor? Paso por aquí, pero yo estoy buscando un punto 2 por aquí. Entonces es muy probable que usted pase por aquí, se satura el aire y si usted sigue, continúa, de alguna manera usted va a querer que allí haya una condición que primero se tiene que revertir, porque primero usted saturó al máximo y luego tiene que prácticamente bajar el nivel de saturación y eso hay que explicarlo. Y de ese tipo de fenómenos o de comportamientos también nosotros tenemos que estar bien pendientes, porque a veces trabajar aquí en esta línea de operación entre 1 y 2, bien alejada de la línea de saturación es una cosa, pero trabajar con un roce o con una tangente a la línea de saturación es otra. Y se los estoy advirtiendo ahorita porque eso lo vamos a ver en torres de enfriamiento. Pero en este no es el caso. El caso es que sí, que definitivamente tenemos que hacer los trazos de la cantidad de la entalpía que hay en el punto de inicio y la entalpía que hay en el punto final. Y habíamos dicho que pudiéramos leer la cantidad de calor latente y la cantidad de calor sensible que pudieran estar involucrados si definimos este punto medio entre la horizontal y la vertical que da razón de esta línea de operación. Si tenemos esos dos puntos, pues ya vamos a mejor. A ver, en su carta ciclométrica, ¿en qué entalpía está ese punto medio? Profe, pero las unidades de las entalpías son distintas, porque ahí está en kilocalorías. ¿Y la suya? Está en kilojoule por kilogramo de aire seco. Bueno, no importa. Dígame los kilojoules del punto 1, los del punto 2 y el punto medio. Bueno, profe, en el punto 1 lo podemos corroborar con los compañeros, pero al ojo lo veo por 10 kilojoules sobre el kilogramo de aire seco. No sé si a los otros compañeros también le dieron así, para En el verificar. punto 1 y en el Sí, punto 2. en el punto 2, Hablo con 48. Gustavo. Sí, profe, con Gustavo López. Sí. 48 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, o por kilogramo de aire seco. Uh-huh. No sé, de todas formas, si los compañeros me pueden echar una mano para confirmar si es así, sería buenísimo. ¿Quién más Sí, tiene la profe, yo carta? también tengo lo mismo. Ok. Por aquí también tengo los mismos datos de entalpía que Gustavo. ¿Quién es? ¿Quién habla? Creo que ¿Quién fue habla? Franceli, Franceli, profe. profe. Ajá. Franceli Lisset. Ok. Perfecto. ¿Y el punto medio? ¿Cuánto te dio Franceli? Ya le digo, profe, déjeme ver qué gráfica y ya le digo. Tranquila.
Bueno, profe, yo no me llamo Franceli, pero aproximadamente a mí me da 30 29 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. De todas formas, vamos a esperar a Francelis a ver si, bueno, Ok, tenemos como una... estoy aquí, fíjense, lo que quiero es que veamos algo. Voy a agregar aquí, como estoy en esta pantalla, puedo insertar. Voy a insertar algo aquí. Ajá, vuélveme a decir, punto 1. El punto 1 fue 10 kilojoules sobre kilogramos de aire seco o por kilogramos de aire seco. Punto 1, 10 kilojoules por kilogramo de aire. Kilojoules. El punto 2, profe, eran 48 kilojoules por kilogramo de aire seco. Kilojoules por kilogramo de aire. Ajá. ¿Y el medio? 30, profe, aproximadamente. Más o menos. Más sobre colecol. Kilojoules por kilogramo de aire. Fíjense. ¿Por qué les insisto? Porque ahora yo quiero que ustedes, bueno, alguien que no haya hablado ahorita, miren, se están perdiendo la gran oportunidad de tener sus plus en cada clase y hay gente que no tiene ni uno solo. Yo no voy a hacer nada por usted. Usted es el que tiene que hacerlo. Yo lo único que después voy a decir es cuál es mi apreciación de su participación en la materia. Pero al que no ha hablado nunca, yo lo invito a que hable. Y mi pregunta ahorita, porque fíjense, yo traigo los ejercicios para que resolvamos un ejercicio de examen, o sea, así son los exámenes, pero si no practican, ay Dios. Siempre practican las mismas personas. Yo estoy muy agradecida con todos los que me ayudan a hacer la clase, pero los que no hablan tienen que hablar, tienen que manifestarse. Entonces, pregunto, si el punto 1, este punto que está aquí, tiene 10 kilojoules, el punto 2 tiene 48 y este punto que está aquí, este que está relativamente entre uno y otro, tiene 30, pregunto, ¿cómo son la corriente 1 y 2 para que eso dé 30? ¿Qué características les resaltaría a usted a la corriente 1 y a la corriente 2 para que eso sea de esa manera? ¿Qué está pasando ahí? Entre calor sensible y calor latente. Porque estamos comparando calor latente con calor sensible. ¿Quién tiene la mayor carga? ¿Por qué? ¿Qué usted opina? Bueno, profe, en este caso, por ejemplo, la corriente 2, que es la de 48 kilojoules, esa le está dando energía, por así decirlo, o transfiriendo energía térmica a la corriente 1, que tiene 10. Y en este caso, el calor sensible se calcularía desde el punto 1, que es donde está a 5 grados Celsius, hasta el punto medio, por así decirlo, que es donde están los 24 grados Celsius. Y como usted había mencionado, va desde el que tiene mayor energía, en este caso, que es el de mayor entalpía, que es la corriente 2, hacia el punto 1, que es la que tiene 10 grados Celsius. Y entonces en el punto medio es como que encuentran de alguna manera el equilibrio, porque una se calienta y la otra se enfría. A ver, voy a salirme de aquí un momento porque voy a ir un momento a la clase y me vuelvo a regresar. Pero voy a hacer esta pregunta. Levanten la mano. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ahorita habló Francelis Lisset, profe. Franceli. Ajá, Franceli. ¿Quiénes están de acuerdo con Franceli?
Levanten la mano. Ahí todos ustedes tienen una manito. Todo el que quiera levantar la mano, pum, pulsa la manito. A ver, Gustavo López, Valentina, Mariana, Grisbian, Fran Dienis, Ricardo, Mariana. A ver, los que no han levantado la mano, el que no ha levantado la mano. ¿Por qué no ha levantado la mano? Bueno, entonces vámonos otra vez al diagrama y volvemos a repetir la explicación a ver quiénes están de acuerdo. Profe, ¿pero qué hacemos? ¿Bajamos la mano de nuevo o qué? No, tranquilo, déjala ahí. Déjala ahí que yo ya vi quién. Me salí de la proyección para poder ver. Fíjense, les voy a volver a decir, fíjense. Leímos el ejercicio y decía que íbamos a calcular, que estábamos aquí calculando calor sensible y calor latente, que da fe de la entalpía total para alcanzar esta situación que está aquí, que estamos diciendo. En esta situación, yo tengo mi calor sensible, tengo mi calor latente. ¿Me están viendo el diagrama? ¿Y el cursor? Sí, Ok. Entonces, yo estoy preguntando si la energía, aquí, si la energía, la entalpía del comienzo del origen es 10, la del punto final es 48, y tenemos un punto, ¿sí?, de encuentro entre calor sensible y calor latente, que es es de 30. ¿Cómo explica usted lo que está pasando aquí en este momento? Entonces dime, Francelis, dile otra vez ahí a tus compañeros a ver quiénes te van a apoyar. ¿Y por qué de paso? Ok, profe. Bueno, en este caso, ¿sabe? El calor sensible es la energía térmica. Y en este caso está reflejada por la entalpía o diferencias de entalpía, porque la primera corriente tiene una entalpía de 10 kJ por kilogramo de aire seco, y la segunda corriente 48 kJ por kilogramo de aire seco. Yo lo veía de la manera en que la energía térmica que está perdiendo la corriente 2 de 48 kJ la está ganando de alguna manera la corriente 1, y ambas coinciden en el punto medio, que es el de 30 kJ, porque ahí es donde logran un equilibrio térmico. Entonces, la energía que de alguna manera se le transfiere va desde el más energético, que en este caso es la corriente 2, a la corriente 1. Y que, bueno, el calor sensible en este caso se calculaba desde el punto 1, que es de 5 grados Celsius, hasta el punto medio, por así decirlo, que es el de 24 grados Celsius, de manera horizontal. Ok, entonces voy a salirme de aquí para irme para allá y voy a volver a preguntar. Levanten la mano los que están de acuerdo con Francelis. Me dijo Grisbian, Marian, Gustavo, Profe, yo sigo Francelis. con la mano levantada, ¿yo? ¿Ah? Que yo sigo con la mano levantada por si acaso. Sí, aquí está Gustavo López. Buenísimo. Ricardo. Entonces, los que no tienen la mano levantada, díganme, ¿por qué no levantan la mano? Cuéntenme. Si levantan la mano me explican, pero si no la levantan también, a ver, díganme. Profe, ya a estas alturas todos estamos levantando las manos. Bueno, pues entonces todos van presos, todos tienen 0. 0. ¿Por qué les digo que tienen 0 todos? Todos tienen 0. Sí, ajá, lloren todo lo que quieran, pero dígame, ¿por qué le estoy diciendo que tienen 0? Fíjense, voy a volver allá. Esto es adrede, realmente yo sé que hay que ponerse aquí, pero ve.
Yo quiero que lean, siempre lean. Antes de responder qué hay que hacer, volver a leer el enunciado, ¿o no? Antes de responder qué hay que hacer. Fíjense, aquí tengo todo el panorama. Leer el enunciado. Leer en el enunciado. La respuesta que me está dando Francelis es de este caso. De este caso. ¿Qué caso era este? ¿Qué caso era este? De una mezcla diabática, profe. De una mezcla que venía una corriente de aire 1 con una corriente de aire 2, se mezclaban y podían realmente intercambiar. Todo lo que ella está explicando está impecable, pero para este caso. Y ese es el caso que yo tengo en este problema, pregunto. No, léame el enunciado, Heisler, hágame el favor. ¿Dónde están ahí las corrientes que se mezclan? Si es que fuera teoría de mezcla. Ella no, usted también, porque usted levantó la mano y dijo que estaba de acuerdo. ¿Qué corrientes? ¿Qué corrientes hay aquí? Vuelvan a leer el enunciado. Ajá, pero ¿qué caso es este entonces? ¿Cómo es este caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es este caso? ¿Qué diferencia hay entre este caso y el de la mezcla diabática? Lean. En este caso solo es una corriente de aire, profe, que se está No, ni enfriando. siquiera hay corriente. ¿Qué es lo que hay? En invierno, cuando usted se mete en la sala o en su casa, ¿qué corriente hay? ¿Cuál es el aire que queremos acondicionar? El de una estancia. ¿Ah? El del espacio. La única corriente que va a haber es la que entra al aire acondicionado y vuelve a salir, o al calefactor, porque en este caso lo que quieren es un calefactor. ¿Y qué estamos buscando? La potencia del calefactor para ir a buscarlo allá en Ibu. Vamos a ir a buscar el calefactor allá en Ibu y necesito saber la potencia del calefactor para que la temperatura del área de la casa de 150 metros cúbicos me pueda pasar ese aire que está ahí de 5 a 24, porque les voy a decir, si ese aire no es el que está dentro de la casa y hay aire a otra temperatura entrando a la casa, ahí sí es verdad que aplica la mezcla esa que me están indicando, pero aquí yo no les he dicho todavía que yo estoy mezclando nada. Yo les estoy diciendo que estoy en mi casa, que me estoy muriendo de frío y quiero que la temperatura del aire que está ahí cambie a una temperatura mucho más confortable, mucho más adecuada. Y esa masa de aire es la que quiero realmente trabajar y quiero calcular cuánto es la potencia del calefactor que necesito. Más nada. Y hay un requerimiento de esa corriente de 150 metros cúbicos que debe realmente pasar de un punto 1, que es 30% de humedad relativa y 5 grados centígrados, a un punto 2, que es los 24 grados centígrados y los 50 grados, por ciento de humedad relativa. ¿Dónde está el problema? A ver, está bien, todo esto está bien, impecable. Hasta ahí impecable. Pero en el análisis no.
presos, todos cero. ¿O no? Sí, ¿Aló? profe, tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Que tengo una diferencia de entalpía, tengo una ganancia energética y esa ganancia energética la tengo que cubrir con el trabajo que va a venir a hacer el calefactor encima del sistema. ¿O no? O el intercambio. Para Sí, eso profe. vimos esto. Mire, vean el caso. El caso es este. Por eso es que tienen que estar pendientes. Este es el caso. Ah, no, este no porque hubo ganancia de humedad. Este es el caso. Porque hubo, además de calentamiento, ganancia de humedad, o sea, este tramo. ¿Estamos claros? Sí, profe. No, es que un calefactor realmente puede traer este circuito que está aquí. Por eso le estoy diciendo, hubo calentamiento y humidificación, tiene que haber este circuito, ¿qué hay? Esto que está aquí. Bueno, porque seguro tiene que haber disponibilidad de vapor de agua en algún lado, porque eso no puede salir de la nada. No puede salir de la nada. Tiene que usted ir y buscar un calefactor de esas condiciones. No está buscando un calentador, va a buscar un calefactor y seguro que tiene nebulizador y todo. Nebulizador. ¿Para qué? Para poder sostener este comportamiento que está aquí. Por eso es que necesitamos predecir cuál es el comportamiento que requiero para poder lograr eso que me estoy planteando. Y por eso es que tengo que saber qué es lo que necesito en cada caso para poder crear la condición que yo me estoy proponiendo. Porque el que propone la condición, ¿quién es? Usted. Nadie se lo va a decir. Usted dice, bueno, para pasar de esta condición, porque este ejercicio lo puso usted midió los metros cúbicos de la sala o de la casa, si quiere que le abarque más o menos, porque es un apartamentico pequeñito, y usted midió esto y midió esto. Y usted dice, no, esto no es confort, yo quiero un área de confort y quiero esto. Ah, bueno, al decir que quiere esto, usted de una vez dice, bueno, necesito pasar de aquí para acá. Y si necesito pasar de aquí para acá, tengo que calentar y tengo que poder humidificar. Y para calentar necesito un calefactor que contenga muy probablemente nebulizador o humidificador para que me cumpla las dos alternativas. O sea, esto no es magia, esto es tecnología, pero usted tiene que saber predecirlo primero. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Dígame. Entonces, con toda la intención, vamos a ver este. Agarren esa carta psicométrica a ver qué me dice. Se quiere acondicionar aire ambiental que está a una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados centígrados y 40% de humedad. Mediante el siguiente esquema. Primero viene un calentador, luego un humidificador y luego un otro calentador. Y dice que el aire sale del primer calentador, porque ya tengo las condiciones de entrada, y sale del primer calentador a 70 grados. Luego, que pasa al humidificador, entonces es un humidificador, ¿qué? Adiabático. Adiabático. Si no fuera adiabático, ¿qué hay que saber o qué hay que conocer? ¿Qué debería preguntar? Las condiciones La con las que pérdida o la se ganancia encuentra de calor. Exacto, si hay pérdida o hay ganancia, ¿cuánto? Porque ahí sí es verdad que no voy a poder adivinar. Entonces, ahí está en un humidificador adiabático y dice que se satura a la salida del humidificador.
Y ahí le dan una posición. Y finalmente entra al calentador 2, donde se calienta hasta 45 grados centígrados. Dice, representa el recorrido en el diagrama, caracterícelo el calentador 1, aquí cuáles son las características en este sistema, determine la entalpía y el volumen específico a la salida del humidificador, aquí es la salida del humidificador, y determine la humedad relativa, la humedad específica y la temperatura de bulbo húmedo y las condiciones pues del aire a la salida del calentador 2. ¿Estamos claros? Sí, profe. Fíjense, tomen un print de pantalla de allí para que hagan ese ejercicio y lo revisamos en la próxima clase para ir adelantando. Fíjense, vamos a desempolvar un poco. Hasta ahora ha sido gráfico todo lo que hemos conversado, pero ahora necesito que me ubiquen toda esta información. En primer lugar, quiero que recuerden cuál es la condición de la relación de presiones. Presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales en propiedades de mezcla gas-vapor. ¿Recuerdan? Todo esto ya lo deberían tener, pero yo quiero que lo repasen. También vamos a ver las condiciones de la fracción molar de la relación entre el vapor y la mezcla total de gas. También quiero que me averigüen la condición de relación asociada a la humedad molar o la saturación molar, que es la relación entre el número de moles de vapor con respecto al del gas contenidos en una masa gaseosa. Y la relación de humedad absoluta o saturación absoluta, que es la relación de los pesos moleculares entre el vapor y el gas por la condición de la humedad de saturación. Y cuando se despejan estas relaciones matemáticas, pues queda en esta. Esta es la expresión que normalmente vamos a usar. Y en este caso, que habíamos dicho que solamente vamos a trabajar con vapor de agua y gas, pues como ya conocemos los pesos moleculares y lo único que tendríamos que saber es la relación de la presión parcial de vapor sobre la mezcla, entonces nos quedaría la ecuación de la humedad absoluta como una relación de los pesos moleculares que ya son conocidos, una relación numérica con respecto a la relación de las presiones parciales de vapor y la presión total de la mezcla. Todo esto quiero que vayan haciendo un formulario. También quiero que conversemos de equilibrio líquido-gas. ¿Qué es eso de equilibrio líquido-gas? A ver, ¿qué les dice a ustedes ese diagrama y qué les distrae su mente hablar de equilibrio líquido-gas? Ya habíamos adelantado algo por allí. A ver. Sí, señor. Fíjense, este es un diagrama de la tensión de vapor con respecto a la temperatura para diferentes componentes como el propano, cloruro de metilo, butano y otros. Entonces pregunto, ¿qué diferencia hay en el comportamiento en esta tensión? Fíjense, la única manera de que esta fase líquida se mantenga en esta superficie, porque es una superficie impecable que se establece entre el líquido y la fase gas, la única manera que se mantenga de esa manera irregular, totalmente regular, perdón, que no hay ni una sola irregularidad, es que hay un equilibrio de fuerzas. Hay un equilibrio de fuerzas entre la fase gaseosa y la fase líquida. Usted puede agarrar este envase y batirlo,
lo coloca en una mesa y todo esto queda en movimiento, todo queda totalmente excitado, todo el estado energético de las moléculas. Pero si usted le deja suficiente reposo y le da tiempo, todo eso va a llegar a un equilibrio. Y va a llegar al equilibrio tal de que esta superficie va a caer en este equilibrio de la tensión de vapor que hay aquí. Y es la que hay que vencer cuando hablamos de punto de ebullición, pero también es la que de alguna manera es la que hay que vencer cuando hablamos de enfriamiento evaporativo, porque en el enfriamiento evaporativo nosotros vamos a tener esta superficie de líquido de agua que está cayendo por la torre en los empaques y de la corriente de aire que va pasando y va estableciendo contacto con esa superficie de líquido. Y como decía su compañera, el área efectiva de contacto debe ser grande. Y para que sea grande, pues también hay sus metodologías. Pero fíjense, si yo necesito que esta tensión superficial definitivamente sea un factor importante dentro de lo que es el equilibrio líquido-vapor, pregunto, ¿qué diferencia hay entre trabajar con butano y trabajar con fluorobenceno, que es este que está por aquí, este que está por aquí? Fluorobenceno o butano. El verde es butano, el fluorobenceno es este marroncito o verdecito aceituna que está aquí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué le dice a usted esa gráfica? ¿Cómo me la interpreta? Profe, diría que las condiciones en las que se trabaja el material, bueno, en este caso el compuesto. ¿Las condiciones en las que se trabaja qué? El compuesto. ¿El producto? Sí. ¿Cuál? ¿El Porque líquido? ¿Ah? Por lo menos para el butano se trabaja a temperaturas, o sea, a partir de temperaturas por debajo de 0. Y para el clorobenceno, ¿fue el otro que dijo? El fluorobenceno, que es este que está aquí. Ajá. Para temperaturas por encima de 0, en este caso por encima de 20 grados centígrados. Muy bien, eso me parece muy bien. Eso es justamente buscar la información importante aquí. En primer lugar, la tensión de vapor de estos componentes es muy alta, es alta. Mientras que en estos tramos de alta temperatura, pudiéramos ver que ya a un tramo de temperatura mayor a 30 grados centígrados, ya el propano queda por fuera. Pero su tensión es altísima, altísima a bajas temperaturas, que es donde realmente. Entonces, hay que saber dónde trabajamos y cómo podemos realmente trabajar en mayor equilibrio, especialmente cuando no es agua, el líquido que vamos a trabajar. Recuerden que les dije que vamos a trabajar en base de agua porque vamos a torres de enfriamiento, pero a veces tenemos que trabajar con otro tipo de producto. Y hay que crear las condiciones o al menos entender cómo se comporta cada uno de los elementos. Y sí, muy bien. ¿Con quién hablé? Esa fue Grisbian, profe. Grisbian. Villarroel. Villael, profe. Muy Grisbian Villael. Villael. Sí, profe. Muy bien, Grisbian. Y fíjense, hay elementos que definitivamente la tensión es muy baja y eso de alguna manera me dice que va a tener bastante vulnerabilidad. Con cualquier cosa que yo haga se rompe. Se rompe este equilibrio que está aquí. Estos son mucho más estables, pero hay que saber mantener la condición que manda aquí es la temperatura. Y hay que saberse mover en rangos muy pequeños para que no haya mucha variabilidad, porque para postre esta es una condición bastante lineal, estable, pero esta, por ejemplo, que de alguna manera primero es bastante pendiente, o sea que el cambio en un pequeño margen de temperatura cambia mucho, pero llega también a una especie de relajarse un poco, que en el mismo tramo de 10 grados, ya la condición es mucho menor que aquí. Aquí el tramo de 10 grados es muy grande el cambio y aquí es pequeño. Entonces hay diferencia. Eso
a mí me debe llamar la atención porque eso es lo que de alguna manera me permite a mí saber si tengo que ser muy estricto en las condiciones de operación o las condiciones de operación me dan una cierta holgura y me permiten trabajar de una manera muchísimo más tranquila. Y con el agua definitivamente nosotros trabajamos muy tranquilo, con el agua y el aire. Muy tranquilo porque sus condiciones a temperatura y presión atmosférica, que es lo que nos importa normalmente, es muy estable. Entonces, humedad relativa, que no es otra cosa que esa relación porcentual entre esa definición de lo que es el inverso de la relación de la presión de vapor por la presión del aire que tenemos aquí. Y también tenemos la humedad, bueno, tenemos el porcentaje de humedad o humedad porcentual, que no es otra cosa sino la relación de lo que es la humedad específica con respecto a la humedad de saturación. Y si sustituimos algunos de los parámetros que ya habíamos dicho de la humedad en términos de lo que es la humedad relativa, pues al sustituirlo matemáticamente tenemos este tipo de expresión. Todo eso quiero que lo desempolven. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, volvemos a una habitación. El aire en una habitación está a 26.7 grados y la presión una atmósfera. Y contiene vapor de agua con una presión parcial de 276. Entonces piden, calcule la humedad de saturación, el porcentaje de humedad y la presión de vapor de agua. Si vamos a la tabla, es de 3.5 kilopascal a esa temperatura. Y las tablas de vapor siempre en la mano, la carta psicométrica siempre en la mano, ya ahí, y vayan haciendo su formulario. Todo esto que les estoy mostrando para que me lo desempolven ahí en su caja de herramientas, necesito realmente que vayan haciendo su formulario para que tengan todo a mano. Entonces, fíjense, esto es directo. Ya con todos los datos, se los coloco todos para que vean de qué se trata. Entonces puedo calcular mi humedad absoluta, puedo calcular mi humedad de saturación y puedo calcular mi porcentaje de humedad. Y eso es lo que de alguna manera estamos trabajando. ¿Por qué lo tenemos que saber calcular numéricamente? Porque nosotros no podemos trabajar con una gráfica y no saber de dónde salen las cosas. Siempre necesitamos saber dónde está cada una de las razones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de quién depende el comportamiento. Porque a veces puede ser que haya un cambio en alguna de las variables y nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando. Porque como dicen ustedes, y cómo es que si yo enfrío, también puede cambiar, y humidifico, puede cambiar la humedad relativa. ¿De qué manera? ¿En qué magnitud? Aquí está. Todo eso se puede explicar numéricamente también. El punto de rocío, ya habíamos hablado, la temperatura a la que comienza la primera gota. Y en nuestro caso, cuando hay condensación, es muy importante, cuando nos desplazamos sobre la línea de saturación, es muy importante realmente entender de esto, de punto de rocío, y de que el líquido, el vapor de agua se puede realmente licuar por el solo hecho de estarse desplazando en enfriamiento sobre la línea de saturación, manteniendo el aire en condición de saturación. Cuando nosotros enfriamos sobre la línea de saturación, eso sí lo voy a poner por aquí. Cuando enfriamos sobre la línea de saturación, el aire todo el tiempo se mantiene aquí, en condición de saturación. El fenómeno de goteo del agua justamente obedece a que el aire está 100% humedad relativa, no resiste ni una molécula más y como estoy enfriando deja de percibir esa cantidad de agua en su capacidad máxima de mantener vapor de agua. Por eso la suelta, la condensa. Pero el aire en esta línea siempre va a estar saturado. Eso hay que tener mucho cuidado. Y
por aquí. El volumen específico, pues estamos hablando de aire. Entonces tenemos realmente que tenemos una relación de idealidad. Esto se cumple para ciertas condiciones de temperatura. Sin embargo, en el caso de que estamos manejando aire con agua, con vapor de agua, pues vamos a mantener esta relación que está aquí. Esto para el volumen específico del gas húmedo. Esa también es otra variable que nos la da la carta psicométrica. Pero es bueno saber de qué depende, de las variables que dependen. El calor específico del gas húmedo, tenemos que saber realmente que cuando tenemos capacidades calóricas se puede calcular, pero con la carta psicométrica tenemos las entalpías, entonces puede ser por ambas vías, pero es bueno saber que hay realmente unidades mediante las cuales o modelos matemáticos donde podemos hacer la relación. ¿Y de qué depende cada una de esas especificaciones? Y las entalpías, pues de alguna manera dependen de la capacidad calórica, de los diferenciales de temperatura que se presentan, tanto para calor sensible, que hay diferenciales de temperatura, como calor latente, que lo que hay es un lambda o una capacidad energética asociada al cambio de estado de la materia. Y en las condiciones aire-agua, como son conocidas las variables con las que se maneja el aire y el agua, pues a ciertas condiciones, pues automáticamente, por ejemplo, para el agua, podemos usar las tablas de vapor y allí tenemos todas las características de lo que son las capacidades energéticas, y en la carta psicométrica se nos presentan las entalpías y podemos hacer la diferenciación. Vamos a ver qué más tengo por aquí. La temperatura de bulbo húmedo es un proceso. Fíjense, esta temperatura de bulbo húmedo es el principio mediante el cual se maneja el enfriamiento evaporativo. Y siendo el principio por el cual se maneja el enfriamiento evaporativo, esta ecuación es súper crucial para lo que es el manejo de las torres de enfriamiento. Ya vamos entonces a comenzar torres de enfriamiento y es muy importante que tomen en cuenta estas dos modelos matemáticos. Igual los vamos a ver con más profundo cuando empecemos torres de enfriamiento. Ahora voy a compartirles un video antes de para poder hablar de torres de enfriamiento en la próxima clase. Les voy a compartir un video. Déjenme montarles el video. Un momento. Para papam. Vamos a ver si me da esto. Me avisan por favor si se ve el video y si se escucha, por favor. Que necesito que se escuche. ¿Lo ven? Sí, profe. Vamos a ver si se escucha. La torre de refrigeración es una estructura construida en resina poliéster estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. El enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las 4 fases de la torre es impulsado mediante un ventilador
desde la parte inferior de la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito. Ok. ¿Qué tal? Profe, si puede compartir Dígame. No oí. Sí, el agua de reposición. No, agua de reposición es una cosa. Vamos a ir viéndola poco a poco. Voy a volverlo a compartir y vamos a ir deteniendo, porque quiero que tengan una, pero ya les voy a decir para poderle contestar la pregunta. Déjenme ver aquí, un momentito. Ya, déjenme ver aquí un momentito. Aquí. Hagan las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Vamos a aprovechar que tenemos aquí el video y así podemos aclarar. ¿Están viendo el video? Pregunto. Sí, profe. Ok. Fíjense, vamos un momento. De refrigeración. Es una estructura construida en resina poliéster estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. Fíjense, ¿ve? Es una, en este momento, hoy día, son muy modernas, son todas de PVC o poliéster, son livianas, son inmensas, pero las que existen, que se construyeron hace más de 20 años o 30 o más, tienen mucha estructura de madera, se contaminan con microorganismos, con algas, con mohos. Entonces, este tipo de estructura tiene, bueno, eso lo vamos a ir hablando, pero tiene también mucho de lo que es tratamiento de agua. Pero lo importante es saber que en estas torres nosotros tenemos la misión de enfriar agua de procesos. Esta es agua que viene de la planta de proceso, que ha pasado por una cantidad de enfriadores. Si aquí vienen 1000 litros, por ejemplo, 1000 litros de agua, 100 litros va al intercambiador de enfriamiento tal, 500 litros van al enfriador tal, 300 al enfriador tal, 150 tal, o sea, esa agua viene de varios sistemas de enfriamiento y el agua es
es el refrigerante. Y cuando ella refrigera, ella se trae toda esa energía y por eso es agua caliente, es agua muy caliente. Y normalmente lo que enfriamos con aire no es mucho, pero ayuda muchísimo a los sistemas de refrescamiento y de enfriamiento en los que ella pertenece. Enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Enfriar por enfriamiento evaporativo. ¿Qué es enfriamiento evaporativo? Fíjense, aquí entra el agua, cae. Estos son empaques estructurados. Esto es lo que les digo, toda esta estructura normalmente en muchas de las plantas que conocemos hoy día es de madera. Y todas estas son superficies. Hoy día son súper sofisticadas, tienen todas estas mallas, todas estas rejillas, todos estos enlaces y eso hace que el área superficial de contacto sea multiplicado 1000 veces, pues. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se debe establecer una muy buena área de contacto entre el agua que entra por aquí, el agua caliente. Con estos aspersores se hace que llueva, prácticamente llueve aquí adentro, esa agua para que haya más área de contacto y esas gotas de agua se van deslizando por toda esta superficie, moja la superficie y luego el aire que viene subiendo establece, pasa por todo ese empaque, por esas mismas intersticios, todas esas rejillas y hace que obligatoriamente el aire toque la superficie del agua y haya ese intercambio que están describiendo ahí, que haya ese intercambio y transferencia de masa y de energía que vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, ese intercambio de masa y energía, lo que debe lograr es que por el efecto de vaporización en la superficie del agua que está mojando estos empaques estructurados, hay una vaporización y esa vaporización entrega calor latente. Ese calor latente que se está entregando lo pierde el agua y por eso el agua logra enfriarse. Y el aire que va subiendo, que recibe todo ese vapor de agua, entonces él se calienta. Él toma ese vapor de agua, se calienta y sale el aire por aquí más húmedo y más caliente. Por eso es que hay que insistir mucho con la carta ciclométrica, porque ahí usted puede analizar cuán eficiente está haciendo ese aire, cuáles son los riesgos. Si, por ejemplo, yo les decía, si el aire entra aquí a una mayor humedad relativa y busca contactar toda esta agua que está bajando por aquí y empieza a subir y a subir y a subir su humedad relativa. Lo importante es que no llegue a 100% humedad relativa antes de salir del empaque estructurado, porque si llegara a 100% en este nivel, el aire ahí 100% humedad relativa sigue subiendo, pero ya no hace nada, perdemos el contacto de la mitad del lecho. Yo necesito que el aire entre a muy baja humedad relativa, ¿para qué? Para que cuando vaya ascendiendo, vaya aumentando su humedad relativa, pero nunca la llegue a 100, nunca la pierda la capacidad de tomar vapor de agua. ¿Para qué? Para que siga enfriando, siga enfriando, siga enfriando y salga por el tope de la torre. De esto se trata. Entonces vamos a seguir escuchando. A ver, si tienen alguna pregunta, la hacen de una vez, y la vamos resolviendo aquí, donde vamos. ¿Tienen alguna pregunta? La de Gustavo se la guardo más tardecita. Más adelante se la voy a explicar. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las 4 fases de la torre es impulsado mediante un ventilador desde la parte inferior de... Fíjense. Entonces, el agua que viene de proceso es caliente, agua caliente porque es un agua de enfriamiento, de proceso. Ella va enfría y viene caliente. Se pulveriza para aprovechar toda el área efectiva de contacto que tiene esta es una torre inmensa.
y yo necesito aprovechar toda esa área efectiva de contacto. Entonces, si tengo el área efectiva de contacto y la sé aprovechar con todo esto, entonces yo puedo realmente pulverizar esa agua para que aproveche todo el área efectiva y el aire que viene subiendo, entonces establece ese contacto en toda esta superficie de este relleno que está aquí. Pero el asunto es que si el agua, por ejemplo, un ejercicio de examen es que si el agua caliente que viene aquí, se dañan 3 enfriadores y deja de enfriar. Si esta agua caliente deja de enfriar en proceso, ¿qué le pasa aquí a la torre? ¿Qué efecto pudiera ocasionar? Pregunto. Por ejemplo, exacto, el agua viene más fría. Y si el agua viene más fría, ya después vayan pensando qué puede pasar aquí. Entonces, continuamos. Muy bien, Hessler. De la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se... Fíjense, entonces eso es el proceso de enfriamiento de esta torre. Que el agua descienda, que esté pulverizada para que haya muchísima más área efectiva de contacto. Que venga caliente, porque si no viene caliente, pues hay problemas operacionales. Que los empaques estructurados dejen que fluya el agua, porque se puede tapar un empaque estructurado de esos. Y si se tapa, quiere decir o bien que el agua no tenía el tratamiento adecuado, o que puede haber pasado algo dentro de los empaques, que se atascó algo. Pero el aire, la forma como el aire asciende, en este caso se dice que tenemos este ventilador y claro, si este es como un extractor, este ventilador sopla hacia afuera y hace, como todo esto está hermético, hace que el aire obligatoriamente entre por todas estas rejillas y suba, porque hay un tiro forzado. ¿Qué es un tiro forzado? Que usted direcciona el aire en el sentido de cómo lo ala ese ventilador o extractor en este caso. Pero hay otros modelos y hay unos que tienen el ventilador a ambos lados. Hay otras formas de descenso de agua, vayan investigando los tipos de torres que hay. Hay otras formas donde no se crea este empaque estructurado, sino que hay otras formas. Hay unos que son así, laterales, lineales, placas, hay muchas maneras. Pero todos buscan el mismo principio, que haya una buena circulación de aire, que el aire tenga realmente la posibilidad de contactar toda la corriente de agua que baja, y si es en cuestión de empaques, pues que la superficie de contacto entre el agua y el aire sea suficiente para que se logre ese enfriamiento que estamos buscando. Produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en... Fíjese, eso es como para un premio Nobel.
el que inventó los demister. Eso se llama un demister, un separador de gotas. Y lo único que hace es el principio de la coalescencia. ¿Para qué? Porque este aire, justamente les digo, tiene mucho riesgo, pasó por un proceso de calentamiento aquí es un humidificador. Estos son corrientes de agua igualitas como las que le acabo de pintar allá en los humidificadores para desplazarnos en la carta ciclométrica. Y vimos que el humidificador lo único que hace es aumentar la humedad relativa. Ya se va saturando, se va saturando, se va saturando. Y como él lleva cierta velocidad, el aire, entonces puede ser, y está aquí el último tramo, es el tramo donde las gotas de agua se están pulverizando y son calientes. Entonces, toda esta estructura, que es un separador de gotas, lo que hace es, por coalescencia, juntando gotita a gotita, forman gotas más grandes hasta que la gravedad la vence y gotea. Y así no tenemos que haya arrastre, esto se llama arrastre, pérdida de agua por arrastre con el aire. Entonces esas pérdidas también hay que evitarlas. Vayan tomando nota de algunas palabras clave que después las vamos a ver todas a detalle. Les voy a enviar ya el primer tutorial para que vayan viendo de qué se trata esto, y en el Classroom también normalmente coloco este video para que lo repasen. Seguimos. En el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito. Perfecto, ahí está la pregunta de Gustavo. Esta agua que entra aquí es agua de proceso. Ella entra, se pulveriza, establece contacto con el aire toma cierta cantidad de esa agua en forma de vapor por enfriamiento evaporativo y se la lleva. Si yo meto aire y ese aire se va llevando el agua, este balance de agua va cayendo, va bajando. Y yo tengo aquí mi agua. Por eso es que tengo que tener este sello hidráulico aquí. Aquí tengo que tener la cantidad de agua suficiente para cubrir siempre por medio de una bomba, enviar el agua que se requiere. Nunca me falte agua. No es esta agua la misma que se va para allá, no. Aquí esta agua cae a un depósito y del depósito yo garantizo mi flujo de agua a proceso. Pero cuando esa agua viene y se enfría, cede un poco de esa agua al aire. Y a veces hay otras formas de pérdida, pero aquí el balance de agua va bajando y yo no puedo dejar que ese nivel que nombran allí caiga. Este tanque se tiene que mantener a un nivel que está especificado en diseño. Para mantenerme en ese nivel, yo lo que hago es reponer agua. Tengo agua de la calle, la envío a un sistema de tratamiento que vamos a ver luego, y esa agua de la calle en ese sistema de tratamiento me va a garantizar a mí que este tanque siempre va a estar a un buen nivel. Es agua pura, agua limpia, porque tiene que ser agua muy limpia para evitar que me tape estos empaques y que los intercambiadores donde va esa agua de enfriamiento tampoco se ensucian, porque esto es un sistema que tiene que ser muy limpio. Y luego en la reposición se enfría y yo traigo agua de la calle cuando el nivel de este tanque va bajando, pero no tiene nada que ver con esta agua de proceso. El agua de proceso sale de aquí en una bomba y el agua de reposición viene de la calle y entra a esta piscina cuando esa piscina pierde nivel. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Listo. La torre Ya de estaba terminando. refrigeración es Vamos a ver qué decía inferior aquí. de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito. Muy bien. Listo. ¿Estamos claros? Ajá.
Vayan analizando y me preguntan en la próxima clase. Vayan analizando y me preguntan en la próxima clase, pero quiero que lo analicen. Que analicen todo eso. Les voy a montar en el Classroom su primer tutorial y así podemos ir avanzando para el viernes. ¿Estamos claros? Sí, no creo. Chévere. Gracias. Tomen nota de todos esos modelos matemáticos, vayan repasando. Lo importante es que tienen que saber no solamente lo que dice la carta, porque es una gráfica que está buenísima, que está súper aprobada, que no sé qué, sino que usted también tiene que saber cuál es el modelo matemático que respalda cada una de esas variables. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber de qué depende, porque así usted hace mejor control de sus variables operacionales. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces déjeme agarrar un momentico la asistencia, que la vez pasada no la agarré. Así que los que no vinieron se salvaron. Tarata. Tengo muchas personas que no han hablado en ninguna clase y necesito que empiecen a hablar, por favor. Taratatán. Denme un minuto que estoy agarrando asistencia para poder tener el control. Listo. Bueno, y antes de cerrar, pues quiero realmente expresarles mi felicitación a todos por esa maravillosa jornada que me hizo recordar tiempos buenos de mi vida, cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen excelente, y me encantó y gracias por invitarme. Gracias por invitarme porque me lo disfruté. Me hubiese encantado que hubiese ido más gente, pero con los que estuvieron me encantó porque eran personas muy despiertas, me hicieron preguntas muy importantes y sobre todo me encantó el entusiasmo que tenían las personas que están comenzando en la escuela y siento que eso es lo que se busca, que los muchachos se enamoren cada día más de esta carrera, de lo que decidieron hacer en la vida. Y cuando pueden establecer contacto directo con un testimonio profesional y todo lo que vi en las redes que les llevaron los invitados y esa interacción, los pasillos allí con la vida real así cerquita de ustedes, pues me parece que fue muy, pero muy interesante. Y bueno, viernes. Dios los bendiga. Nos vemos presencial. Chévere, gracias. Feliz tarde, profe. Igualmente. Nos vemos el viernes si Dios quiere.